RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Mario Carguapó Mayance, él es químico farmacéutico, candidato al decanato del Colegio Químico Farmacéutico de Perú. Nos acompaña esta mañana para conversar aspectos que están concernientes al sector profesional de los químicos farmacéuticos, pero también al tema vinculado a medicamentos, salud pública. ¿Cómo le va? Le agradezco la gentileza. Muy buenos días a Enlace Regional. Y sí, efectivamente estamos trabajando a nivel de las 24 regiones y la provincia constitucional del Callao en esta participación del 29 de marzo como candidatos a los diferentes colegios departamentales y el Colegio Nacional del Perú, el Colegio Químico Farmacéutico, ¿no? Usted es un profesional con mucha trayectoria, ¿no? Ha estudiado farmacia bioquímica en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, es profesor en la Universidad de San Marcos, estudia actualmente un doctorado en Derecho y Ciencia Política también en San Marcos y ha estudiado incluso en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Sí, bueno, en el haber del desarrollo profesional nos hemos ido especializando en diferentes sectores académicos, tanto como en Ayacucho, en la Universidad de La Habana y luego en San Marcos, y actualmente soy profesor principal, ¿no?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todo lo que es el área de farmacia y bioquímica, aquí en la Escuela de San Fernando, ¿no? ¿Cuántos integrantes son a nivel nacional del Colegio Químico Farmacéutico? Como decía, las 24 regiones tienen representantes que son los candidatos a decanato departamental. ¿Ya? Y la provincia constitucional del Callao. En total serían 25, más el que es el decano nacional que aglomera las 24 regiones, más lo del Callao, es quien representa de manera gremial y político frente a las instancias estatales y privadas, ¿no? Vayamos un poco a las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que usted está llevando en caso de acceder al decanato? Bueno, las principales propuestas es ver los diferentes problemas que tiene el sector farmacéutico. Y uno de esos principales problemas es, por ejemplo, la ley del trabajo del químico farmacéutico. ¿Ya? Nosotros tenemos una ley que debemos actualizar, de llegar de inmediato a través de una asamblea estatutaria. Esta ley ya data de hace muchísimos años atrás, que no está acorde a la realidad. Tal es así que otros profesionales como nuestros colegas médicos o enfermeras ya han actualizado, ¿no? En ello incluso ellos contemplan ciertas labores específicas, y por estas labores también tienen una compensación salarial decoroso, ¿no? Los médicos, por ejemplo, por día ellos pueden trabajar 6 horas, incluso ellos están aspirando a 4 horas. Obviamente, ¿por qué? Porque la labor que desempeñan y la saturación de la atención que ellos desarrollan a veces amerita, ¿no? En cambio, el químico farmacéutico todavía está trabajando 8 horas como mínimo. Y si sobre la institución privada, como las cadenas, a ellos les permiten o les piden que queden 1 hora, 2 horas más, entonces estaríamos hablando de unas 10 horas, ¿no? Incluso en ellas se ve cierta plusvalía. Esta plusvalía son horas que no son compensadas o no son pagadas, ¿no? Una cuestión de repente de compromiso e identidad con la empresa. Entonces, esas situaciones nosotros vamos a reestablecer nuevamente y verificar la ley del trabajo del químico farmacéutico. Otro aspecto importante es los espacios donde uno desarrolla, que es la seguridad laboral, la seguridad y salud laboral donde ellos se desempeñan, ¿no? Que por ahí también nos está respetando. Ahora vivimos pues dentro de una gestión de seguridad e higiene industrial, laboral, ¿no? Salud ocupacional. Entonces, toda profesión siempre tiene ciertos riesgos, y frente a estos riesgos se deben manejar bajo un control por parte del Estado, como SUNAFIL y el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado también nuestros colegas químicos farmacéuticos no están siendo valorados o considerados dentro de esos aspectos, ¿no? Seguridad laboral. Otro aspecto que nosotros estamos viendo es la profesionalización, la especialización, la capacitación, ¿no?, permanente. En todas las profesiones necesitamos actualizar las competencias profesionales, ¿no? En todas. Vivimos en un mundo súper desarrollado, especializado,
Entonces el Colegio Químico Farmacéutico, en coordinación, ¿no?, con las departamentales, deben llevar a cabo ciertas capacitaciones permanentes, actualizaciones permanentes. ¿Para qué? Para que cada profesional farmacéutico, dependiendo del sector donde se desempeña, también pueda desarrollar estos trabajos de manera competente, ¿no?, y productivo. Si uno es competente, tiene mejores oportunidades, incluso laborales y económicas, ¿no? Entonces son las principales propuestas. Tenemos muchísimas prioridades, pero creo que por ahí estamos nosotros desempeñando principalmente nuestras propuestas como candidato, ¿no? Ahora ya yendo un poco ya a los temas que están relacionados al Colegio Químico Farmacéutico y también al tema de salud pública, ¿no? Recientemente el gobierno ha dado un conjunto de normas para los medicamentos genéricos, ¿no? Desde la perspectiva del Colegio Químico Farmacéutico, ¿cuál es el enfoque que tiene? Justo al tocar sobre ese tema estamos hablando de ese decreto de urgencia, la 007-2019, la más conocido como la Ley de Medicamentos Genéricos. Así es. La política del gobierno, como una política pública, es la que establece el proceso de abastecimiento de estos medicamentos esenciales para el sector popular, luego que tengan acceso, ¿no? Acceso quiere decir que tengan la capacidad económica de poder adquirirlo, estos medicamentos, y frente a un abastecimiento que el Estado tiene que asegurar, regular. Pero esa principal responsabilidad recae en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, como ente rector, es quien debe garantizar en todos sus establecimientos, ¿no?, estos medicamentos esenciales. ¿Cuáles son las 4 cualidades que tienen que cumplir estos medicamentos esenciales? Así tal igual como los medicamentos de marca, ¿no? Primero, que tiene que ser de calidad, ¿no es cierto? Segundo, tiene que tener eficacia. Si no tiene eficacia, en vano se está proveyendo ese medicamento. Tercero, es que tiene que ser seguro, no generar toxicidad o daño. Y cuarto, tiene que tener la garantía de que sea bioequivalente a un medicamento de marca. Eso significa, tanto el medicamento genérico como el medicamento de marca deben cumplir con esos 4 requisitos. La única diferencia es que un medicamento de marca tiene pues la protección de la propiedad intelectual, ¿no?, porque ciertas empresas o laboratorios han invertido, ¿no?, cierto tiempo y economía para investigar, y producto de ello ellos tienen que recuperar, ¿no es cierto?, por un periodo de 20 años aproximadamente, ¿no?, que es el derecho de patente. Pero luego, pasado ese tiempo, ¿no?, entra el dominio público. Entonces cualquier otro laboratorio lo podría producir, pero a un costo más barato, ¿no?, garantizando esos 4 requisitos, esas 4 condiciones. Pero a veces no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en el Perú no tenemos una institución que evalúe, regule o haga el control de calidad de esa bioequivalencia. La bioequivalencia, repito, ¿no?, el medicamento genérico debe cumplir los 4 requisitos que tiene el medicamento de marca. O sea, primero, eficacia, seguridad, calidad y que sean bioequivalentes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí como que todavía tenemos ciertas falencias. El Colegio Químico Farmacéutico, como ente profesional que maneja a través de sus expertos del medicamento, debería participar dentro de la estructura de control y trabajo del Ejecutivo, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. A pesar de que tienen estos tipos de falencias respecto a la bioequivalencia, a pesar de ello, ¿se expenden públicamente? Actualmente el control o la garantía de esos 4 requisitos no es tan exigido en el Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos un laboratorio que nos permita realizar los estudios de bioequivalencia. Si a mí me traen un medicamento genérico y un medicamento de marca y me dicen, compáralos si son iguales desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, entonces yo tendría que demostrar a través de un estudio. Y si efectivamente tienen una cercanía del 100% o 95% más menos 5% de margen de error,
podríamos decir que son bioequivalentes. Pero si está por debajo de ese 5% del margen de error o por encima de ese 5%, estaríamos hablando de que no son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde a veces muchas personas se confunden y dicen, no, el medicamento de marca tiene mejor eficacia que el medicamento genérico. Entonces, el Estado, a través de sus dependencias, porque es el organismo rector que garantiza, ¿no?, que esto se cumpla, regula que esto se cumpla, ¿no es cierto? Esto lo tiene que ver DIGEMIT. DIGEMIT y el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Porque ellos son los que hacen los trabajos de ensayo y demostración, ¿no?, de la comparación, ¿no? Obviamente la DIGEMIT es la que dirige la política del medicamento, pero de la mano con las demás dependencias. Ahora, en esto, si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el ente rector, pero no es el único. Tendría que interactuar con las demás instituciones, incluso ahí incorporan a las universidades, ¿no? Las universidades tienen pues expertos o profesionales en las que forman, incluso hay investigadores, y estos investigadores tendrían que ser incorporados o articulados dentro de ese trabajo, ¿no? Ahora, estamos entrando a una situación, una especie de alerta, y de la alerta estamos a un paso del pánico, ¿no? Entonces, en nuestro medio, a raíz de este problema de coronavirus, por ejemplo, uno de los aspectos en lo que se ha refugiado esta alerta de la población ha sido ir a comprar mascarillas. Y mascarillas han sido prácticamente agotados en los stocks de las farmacias, o ya estamos camino a una especulación y estos productos ya están siendo, están apareciendo como que estamos en una escasez, y de hecho ya están empezando a subir de precio. Y no se ha presentado ningún caso de coronavirus en el país. Entonces, desde los gremios que tienen que ver este tipo de cosas, ¿cómo hacer para que la población esté más enterada? Usted dice, por ejemplo, que es una tarea, porque en caso de los medicamentos genéricos del Estado, ¿no?, de los organismos pertinentes, informar a la comunidad. Los gremios no están, no, mejor dicho, también en esa misma responsabilidad de informar y dar precisiones respecto a qué cosa le beneficia, por qué se debe utilizar algo, porque los especialistas que estamos entrevistando acá respecto a este tema, uno por uno nos dicen, por ejemplo, que el efecto de las mascarillas es nula. Es un efecto más comercial que de protección a las personas. Entonces, y así, en los medicamentos genéricos también sucede lo mismo. Entonces, bueno, y la gente tiene la desconfianza siempre de decir, ¿sabe qué? Mejor me compro el de marca porque el genérico de repente no me va a hacer bien, no tiene el efecto, ¿no? Y ahora estamos comprando mascarillas que, bajo todas las opiniones, no sirve de nada. ¿Qué hacer con los gremios y cuál es la labor, el rol que deben cumplir en la comunidad organizaciones como la que usted integra? Efectivamente, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú sí está cumpliendo una labor en el sentido de informar, orientar. Hemos estado en varias emisoras televisivas y comunicando, ¿no?, de que el tema de esta pandemia de coronavirus en el Perú todavía no hay un caso reportado. Sospechosos, una falsa alarma o pánico, especulaciones normales están surgiendo. Pero, sin embargo, ese tipo de coronavirus, un 80% es manejable. O sea, los casos que se puedan presentar es como cualquier tipo de resfriado. Un 15% de repente requiere una hospitalización y solo un 5% o 3% podrían generar pues secuelas un poco más graves. Entonces, aparte de ello, las condiciones climáticas en el Perú, por esto el verano, en Lima principalmente, todavía no han generado las condiciones como sí están ocurriendo en Asia, ¿no? Por ejemplo, en China, en Japón, Corea del Sur. O en Europa como Irán. Irán tiene un problema pues incluso de desabastecimiento y una situación económica un poco paupérrima. Por otro lado, en cuanto al abastecimiento de estos insumos no medicamentosos como la mascarilla, nosotros tenemos una idiosincrasia los peruanos de entrar inmediatamente en un pánico a partir de estos datos que se dan en China, ¿no es cierto? Pero el principal problema que tenemos problema de salud pública es el dengue.
muy aparte de lo que está pasando con esto del coronavirus. Las mascarillas mínimamente protegen principalmente al paciente o a la persona hospitalizada o de repente quienes están trabajando en los hospitales. Sin embargo, la gente, so pretexto de que con eso se van a proteger, han ido a comprar y han desabastecido a nivel nacional el problema de abastecimiento de mascarillas, ¿no? Pero eso no del todo es cierto en la protección, ¿no? Lo que tenemos que acá realizar es principalmente fomentar un sistema de alimentación que sea para garantizar, fortalecer el sistema inmunológico. Todo tipo de resfriado, ¿no? O el virus inmediatamente prospera cuando la persona está con ciertos problemas de disminución del sistema inmunológico. Entonces, por ese lado también habría que hacer una cultura preventiva. ¿De qué? De fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? En las personas, principalmente en adultos mayores, porque los adultos mayores, por un problema de repente ya de que el órgano, en este caso el sistema respiratorio, los pulmones, tiendan a tener ciertos debilitamientos y eso es lo que, si uno se infecta con coronavirus, puede generar una neumonía. Y si encima tiene una relación con ciertas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares, eso podría acarrear la complicación, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecer al doctor Mario Carguapoma Yance, químico farmacéutico, candidato al decanato del Colegio Químico Farmacéutico de Perú. Le agradezco infinitamente la visita a RCR, muy amable. Muchas gracias a Enlace Regional y finalmente quisiéramos invocar a todos los colegas químicos farmacéuticos para el 29 de marzo que estamos participando y nuestro movimiento es Estamos Juntos, ¿no? Y creo que podríamos trabajar no solamente entre químicos farmacéuticos, sino también vamos a trabajar a través de las distintas dependencias del Estado. ¿Por qué? Porque debemos articular desde el punto de vista político y desde el punto de vista ejecutivo de estos problemas que se están avecinando, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y el tema de medicamentos es un tema importantísimo. Sin el medicamento no se puede resolver los principales problemas que tiene la sociedad, ¿no? El medicamento es el enlace que se da entre el químico farmacéutico y el paciente, la herramienta para resolver esos problemas de salud. Muchas gracias. A usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.